Estamos en nuestra segunda tanda de esta clase de hoy, las cartas del apóstol Pablo, tratando las epístolas del Nuevo Testamento. Quiero orar una vez más para empezar, solicitar la ayuda del Espíritu Santo para que podamos tener otra vez un tiempo provechoso. Oremos al Señor. Padre, aquí estamos de nuevo alrededor de tu santa palabra. Queremos rogarte una vez más que tomes pleno control de este tiempo, de nuestras mentes, que nuestra capacidad de atención no se distraiga y que recibamos con gozo la enseñanza con un objetivo de vivirla y de hacer buen uso de ella. Gracias, Señor. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con las cartas paulinas. Yo le dije que me lo recordaran, ver el apéndice 5. Oh, sí. Oh, la sierva tiene razón. Ella me estaba recordando que pensé que me decía que nos habíamos quedado ahí, pero no habíamos llegado todavía. Mi disculpa. Vamos al apéndice 5 entonces, página 13, a ver qué veremos allí. Muy bien. Bien. Ahí vamos a ver la cronología de la vida de Pablo. El primer gráfico que presentamos tenía que ver con la cronología de las cartas, cuándo se escribieron, las fechas. Pero ahora vamos a ver una cronología muy importante de la vida del apóstol Pablo, ya que estamos terminando la parte de que estamos hablando de Pablo, el personaje. Quiero que usted tenga su gráfico ahí y pueda ver conmigo de nuevo en la pantalla lo que pueda ver. Si no puede verificar a la distancia que usted está, vamos a tratar de ampliarlo. Usted ve en su folleto que usted lo tiene allí. Ok, pónmelo completo así. Como usted puede ver, cronología de la vida del apóstol Pablo. Ahora yo quiero que me amplíe un poquito para leer ahí. Dice, muy bien, las líneas, los corchetes y las líneas con puntos ayudan a mostrar la secuencia de los eventos, pero no intentan servir para señalar los meses o días precisos durante un año dado, ya que es difícil determinar las fechas exactas. ¿Ok? O sea, aquí se habla de aproximaciones. Es importante entender eso. Vemos, como decíamos, Pablo nace posiblemente en el año 5 después. Saúl es el mismo Saulo, es el mismo nombre. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento se menciona Saulo, pero en hebreo es Saúl. Entonces, ustedes ven aquí que el nacimiento de Saúl o Saulo entre 6 antes de Cristo y 10 después de Cristo. O sea que él nace casi en la misma fecha que nació Jesús. ¿Se dan cuenta? Fue contemporáneo con Cristo, aunque no hay una evidencia de que él tuvo un contacto personal con Jesús en la carne, sino que Cristo se le reveló camino a Damasco. Y después me imagino que tuvo más apariciones. Dice, pero probablemente entre 5 después de Cristo, basado en la designación joven que aparece en Hechos 7:58 y también anciano en Filemón 9. Cuando se mide la fecha, en el tiempo que se menciona Hechos 7:58, que lo presenta Lucas como un joven, y se relaciona con el tiempo en el que se escribe Filemón, donde Pablo es ya anciano, se llega a ese tiempo que se plantea aquí.
Entonces aquí vemos, vamos a ir mirando, tenemos que ir siguiendo esas líneas. Ustedes ven, guíense por las líneas. En el 35, después de Jesucristo, se da el martirio de Esteban. ¿Lo ven ahí? Hechos 7, 57 al 60. Por esa misma fecha se da después la conversión de Saulo cuando iba camino a Damasco, en Hechos 9, 1 al 19. Luego, más adelante, usted ve este espacio, la línea que sigue ahí. Del 35 al 38 está el primer viaje a Arabia. Fíjese que antes de Pablo ser llamado a salir a las naciones como misionero, él pasó un proceso, diga conmigo proceso, de enseñanza de Dios bajo autoridades espirituales. En Arabia, en Gálatas 1:17, quiero que pongan Gálatas 1:17 para leer ese texto y volver después a la imagen. Ni subí a Jerusalén, gracias a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? A Arabia, y volví de nuevo. Esta ciudad, Damasco, se convirtió en una ciudad donde el cristianismo se cimentó, y había, la razón por la que Pablo iba rumbo a Damasco era porque se dio un mover de Dios en esa ciudad. Era una ciudad central. Después del Pentecostés hubo un mover del cristianismo en y desde Damasco, por el lugar estratégico de Damasco. Era una ciudad comercial, una ciudad muy importante, y desde allí el Señor comenzó algo bien especial, y Pablo iba hacia allá porque tenía noción de lo que estaba pasando allí y para lograr sus objetivos en Damasco. Pablo fue a Arabia, después volvió a Damasco, pero no volvió a apresar ni a matar cristianos, sino comenzó a predicar al Cristo que antes perseguía. Volvamos a la imagen, por favor. Entonces aquí usted puede notar que en este viaje está coordinado el texto con Hechos 9:23 durante los muchos días que Pablo pasó allí, siendo entrenado, siendo procesado, para luego aquí, entre el 35 y el 40, más o menos, 35, 36, casi en el 38, año 38 y algo, aquí está 38, visita de 2 semanas a Jerusalén. Ahí están los textos, Hechos 9, 26 al 29, Gálatas 1, 18 al 19. Luego vemos aquí en el año 43, llegada a Antioquía. Ustedes leen en Hechos 11, ¿quién lo trae a él a Antioquía? ¿Ustedes recuerdan quién lo va a buscar? Bernabé. Nadie creía en Pablo. Y yo, en el lugar de los hermanos, también hubiera dicho, este es lo que se está infiltrando para hacer lo suyo aquí. A Pablo no lo querían los hermanos, no le creían, porque lo que ese hombre había hecho era demasiado terrible. De hecho, ustedes saben que Ananías tuvo el Señor que hablarle duro. Cuando ustedes ven que Ananías, el discípulo, es enviado, él porfía con Dios: Señor, pero tú estás seguro de lo que tú estás haciendo con este hombre. ¿Tú entiendes? Es como que Ananías le dijera al Dios que lo salvó, y tú le crees lo que él se convirtió. Y llega un momento, cuando usted lee ese pasaje, que Dios le dice: ve. ¿Usted lo ha leído? Le dice: ve. O sea, deja de porfiar, porque instrumento escogido me es este. Pero Bernabé, que era un hombre de corazón, un padre era Bernabé. Es admirable la vida y el ejemplo de Bernabé. A Bernabé le gustaban esos retos, bregar con gente difícil, tenía el don. Y yo les recomiendo que usted se haga un estudio devocional de Bernabé, el corazón de Bernabé, para que usted vea. Cuando Pablo dice que no quiero que Juan Marcos por su cobardía venga porque se devolvió, Bernabé agarró a su sobrino y se fue a Chipre con él. Y le dijo: Pablo, está bien, vete. Y algo hizo Dios con Juan Marcos, porque después Pablo, cuando estaba allá en la prisión, casi en el tiempo de su martirio, dice: envíame a Marcos, que me es útil. Bernabé era un hombre que formaba a los difíciles, y se llevó a Pablo a Antioquía, a ese avivamiento que había en Antioquía. Y allí vemos cómo funcionan en ese lugar, en una obra tremenda. Luego usted ve esta línea aquí, dice 43 al 44,
visita de la gran hambre. Sí, cuando vino el hambre que se menciona en Hechos 11:27, profetizada por un profeta que se levantó, creo que fue el mismo Agabo. 12:25, Gálatas 2:1 al 17, al 17, al 10, Gálatas 2:1 al 10. Sí, es uno de interrogación, perdón. Sí, que no está seguro. Perdone que aquí las letras aquí están un poquito, porque no, está bien, gracias. Yo puedo leerla, si me equivoco ustedes me ayudan, no se preocupen, que no es un delito uno a veces equivocarse. Dice: la muerte de Herodes, que ocurrió en 44 a.C., se coloca entre los viajes después de Cristo, sí, después de Cristo, se coloca entre los viajes a y de regreso de Jerusalén. Ok, Hechos 12, 18 al 23. Ustedes pueden ver que aquí esto se da en el 43 al 44. Abajo el 43 dice: llegada a Antioquía en Siria, el 11. Y aquí abajo dice 49 al 50, concilio de Jerusalén en Hechos 15. En esta etapa aquí, entre esas dos líneas, miren, aquí 48 más o menos, y el año 50 se da el concilio en Jerusalén. En medio de todo, y en Gálatas se habla de todo eso. Todo lo que se habla en Gálatas 1 y 2, que sucedió, que Pablo corrigió a Pedro, toda esa cosa, tiene que ver con este tiempo. Del 50 para atrás se dan esas cosas. Ustedes, vamos a ver algo del concilio ahorita allí. Aquí vemos 46 al 48, primer viaje misionero. Miren cuándo sucede el primer viaje. 46 al 48, marcado en Hechos 13, 2 al 14, 28. Luego en el 50, ven, está el concilio señalado de Jerusalén. Y venimos acá y cogemos esta línea, 51 al 52, ante Galión, es presentado en la persecución. Ahora yo quiero que baje el coso, vamos a ver aquí, miren, aquí se da algo en el 50, 48 al 49, dice: escribe Gálatas, que hay un signo de interrogación, desde Siria en Antioquía. Miren cuándo se escribe la carta a los Gálatas, en el 48 al 49, más o menos, posiblemente. Entre Gálatas, por eso está en signo de interrogación, porque se cree que fue primera de Tesalonicense, la primera carta, pero algunos piensan que fue Gálatas, porque tenía que ver con toda esta situación que se estaba dando de los judaizantes. Luego, aquí usted ve, en el 51, escribió primera Tesalonicense, ve que están ahí una detrás de la otra, y se discute si fue esta primero o fue esta. Desde Corinto escribió primera de Tesalonicense, desde la ciudad de Corinto. 51 al 52 escribe segundo de Tesalonicense desde Corinto también. Él estaba en Corinto cuando escribió esas cartas. Y esta fue desde Siria, Gálatas. 51 y 52 escribe Gálatas desde Corinto, posiblemente, pero aquí dice, con signo de interrogación también, por eso es que hay signo de interrogación, porque posiblemente desde Siria, posiblemente desde Corinto. También puede ser que escribió desde Siria, como hemos dicho, en Antioquía. ¿Okay? Hay una confusión que no se han puesto de acuerdo los eruditos del lugar de Gálatas, pero la fecha concuerda mucho con el tiempo de Tesalonicenses. Luego vemos aquí 55, desde Éfeso escribió primera de Corintios. Ustedes ven que la carta de primera de Corintios fue escrita desde Éfeso. Luego en el 55 desde Macedonia escribe segunda de Corintios. Todo eso tiene que ver con la cronología de la vida de Pablo. Todo esto que está pasando aquí, en ese mismo tiempo se dan también las escrituras de las cartas. Por eso cuando ustedes ven, mire, cuando ustedes ven los temas que se tratan en esas cartas, Pablo tuvo que enfrentar muchos frentes, muchas situaciones juntas en un tiempo. En el 50, 49, 51, al 55, tuvo que atacar muchos frentes. El conflicto con los judaizantes, la conducta que se estaba viviendo en algunas de las iglesias. Era un hombre incansable. Tal vez por eso fue que Pablo decidió quedarse solo, porque un hombre con una esposa, hacer todo lo que hizo Pablo, ser usado al nivel, era difícil.
¿Usted como mujer de Pablo aguantaría eso? Imagínense, están en Chipre allá. Dice que en una vacación en Chipre allá, la mujer con Pablo ahí, asoleándose en Chipre. Y llega el Espíritu Santo, párate de ahí que hay una hora allá. Y todavía el sol no le ha dado cuando hay que levantarse. Dice Pablo, mi amor, hay que cerrar la sillita y quitar la carpa porque hay que moverse. Dios lo dejó solo, hermano, porque Dios sabía lo que iba a hacer con ese hombre. Le voy a demostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y yo no voy a meter una mujer en ese lío. Es él el que va. Algunos piensan que Pablo posiblemente fue casado, pero enviudó o la mujer lo abandonó. Otros piensan que no, que nunca se casó. Bueno, pero vemos cómo este hombre fajado, resolviendo, el Espíritu lo usaba. Pero algo que mantuvo a Pablo de pie era su relación con Dios. Un hombre que usted ve que en toda su carta habla constantemente, doblo mis rodillas. Un hombre que vivía de rodillas, hermano. Porque la obra no se puede hacer si no es de rodillas. Esto es una batalla tenaz. Y cuando vemos la lista de los padecimientos, cualquiera hubiera tirado la toalla. Aquí vemos, entonces aquí escribe la poderosa carta a los romanos. Después, súbalo un poco antes de llegar ahí. En el año esta es la que quiero buscar, esa ahí. Ahí está. 52, regreso a Jerusalén y Antioquía en Siria, 18 al 22. 50 al 52, segundo viaje misionero, Hechos 15, 40 al 18, 23. Aquí, en el 53 al 57, tercer viaje misionero, 18, 23 al 21, 17. Entonces, después aquí, ustedes ven, 53 al 55 en Éfeso, ahí está Hechos 18 y 21. Y 57, arresto en Jerusalén. Miren, en el 57 se da el arresto aquí. Súbemelo un poquito para conectar. En ese tiempo anterior del arresto, 57, desde Cencrea o Corinto, escribe Romanos. Y casi momento antes de ser arrestado, escribe la carta a los romanos, que es una de las cartas más que presenta de una manera más, es como un tratado teológico de los principios que movían el pensamiento paulino. Vemos aquí, súbemelo un poquito, eso. Yo tengo una secretaria 5 estrellas, hermano, para que ustedes vean. Aquí, 57 al 59, encarcelamiento en Cesarea. Hechos 23 al 26, se da aquí en esta fecha. Todo esto es la cronología para que ustedes vean el tiempo que pasaron las cosas. Cuando usted lo compara con las cartas, la escritura se da cuenta en las circunstancias en las que fueron escritas. Aquí vemos esta rayita, 59 al 61, en el 59, naufragio, viaje a Roma, Hechos 27, 1 al 28, 10, se da el naufragio. Y aquí, en el 59 al 61 o 62, primer encarcelamiento romano. Recuerdan que le hablé que él fue encarcelado y después suelto, y después volvieron a encarcelarlo. En Hechos 28, 18 al 31. Bájemelo un poquito, ahí vemos en el 60, desde Roma escribe Efesios. En el 60, desde Roma escribió Colosenses. Por eso esa carta se le llama la carta de la prisión. ¿Se acuerdan? Porque él estaba preso. 60, desde Roma escribe Filemón, carta de la prisión también. 61, desde Roma escribe Filipenses. Oiga, ese hombre ni siquiera cerrado en un calabozo se detenía. Hermano, escribía. O sea, cuando no pudo pastorear a cuerpo presente, pastoreaba por carta, el Espíritu Santo ahí. Y yo le voy a contar algo curioso, algo. Ustedes saben que a mí me comenzó a tocar el Señor el corazón por una carta. Yo hice un viaje a donde vivía mi mamá y conocí una evangélica. Una muchacha bien bonita ella. En mi juventud, 15 años iba a cumplir. 14 y algo.
Y me enamoré de la muchachita, pues, ¿sabes? Pero no era amor de verdad, era cosa de juventud, de adolescente. Y seguimos comunicándonos, porque una comunicación por carta, porque en aquel tiempo no había WhatsApp ni esas cosas. Era cartica, hermano. Y era una muchacha consagrada, hermano, a Dios. Y ella me dijo, ven para acá porque tú no eres cristiano, me dijo. Y me comenzó a enviar cartas evangelizándome. Y eso jugó un factor cuando yo fui engañado a la célula en San Pedro que me convertí. Ya yo estaba haciendo, ya la semilla estaba ahí, después fue que Dios la germinó. Y ya, hubo un momento que yo dejé de escribirle, porque yo dije, esta mujer es lo que me quiere convertir a mí. Y esas cartas estaban por ahí, después la boté. Pero fíjese cómo una carta que usted le escriba a alguien, evangelizándolo, dándole un mensaje, es una semilla que después brota. Yo le cuento que siendo pastor en Santiago, ella se enteró que yo era pastor en Santiago. Hasta una vez fue a la iglesia de visita en Santiago. A decirme, wow, que tú eres pastor, Manolo. Yo nunca me imaginé. Y yo le di la gracia. Gracias porque tú fuiste firme, le dije. Porque si no, quién sabe, yo te hubiera dañado tu vida a ti. Ahora yo entiendo lo que... Te entiendo ahora, yo le dije. Así es que las cartas, hermano, cuando son hechas con fe y con un propósito, a veces usted no podrá darle un mensaje a alguien personal, pero déselo por carta, una cartica. Con la gente que usted se comunique, ahora usted, hablar de carta es algo arcaico, pero usted tiene el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el Twitter y todo eso. ¿Cuál más? Email. Mándele el evangelio por ahí a su gente, a la gente. No pierde el tiempo hablando tonterías y cosas. Dele la palabra a la gente. Hermano, en cada mensaje que usted recibe cantidad de pensamientos. Agarre 2 o 3 pensamientos. Esto lo voy a tirar por mi Twitter, lo voy a tirar por mi WhatsApp, lo voy a tirar por mi Instagram, por mi Facebook. Y usted no se imagina la obra que eso puede hacer. Pablo hizo tanto con sus cartas, hermano, que usted no se imagina. Dios a través de él. Fueron del Espíritu. Entonces usted ve que aquí, luego, en Roma, en el año 61, desde Roma escribe Filipenses. Preso, son cartas de la prisión. Aquí en el 62, liberación del encarcelamiento romano. Aquí lo libera en el 62. Y es ahí donde se piensa que se fue a su 4º viaje misionero. Luego usted ve aquí, conectamos el de arriba primero, 65, 63 al 65, desde Filipos se escribe primera de Timoteo y Tito. Ya estaba suelto ahí, cuando escribió primero Timoteo y Tito. Aquí, en el 62 al 67, 4º viaje misionero, incluyendo el ministerio en Creta. Tito 1.5, en Tito se habla de eso. Luego aquí, vamos arriba, ustedes ven, 67 a 68, desde la prisión en su 2º encarcelamiento y definitivo, que ahí lo decapitaron, prisión en la prisión mamertina, escribe 2 Timoteo, 2 de Timoteo 4, 8, 6 al 8. Luego acá, 67 a 68, 2º encarcelamiento romano, 2 Timoteo 4, 6 al 8, y aquí, 67 a 69, juicio y ejecución. Pan. Se va Pablito, sin cabeza, pero fiel. Qué tremendo. Y usted ve el texto. Póngame ahí 2 Timoteo 4, versos 7 al 8, 6 al 8, para que ustedes vean las últimas palabras que yo digo, wow, al que no le tocan esa palabra, el ministro que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. 2 Timoteo 4:6. Seguimos. He peleado. ¿Qué? He acabado ¿qué? La carrera. He guardado la fe. Pregunto, ¿cómo veía Pablo el ministerio? ¿Cómo veía Pablo la vida cristiana? Hermano, quien está hablando ahí en su momento del martirio, no veía el ministerio ni la vida cristiana como un viaje de turismo, ni como un trencito que te lleva al cielo. Pablo veía la vida cristiana como una batalla, una dura batalla.
Y sabe que la palabra en el original griego ahí son dos palabras, una palabra repetida que se traducen ahí, pelear la batalla, pero en el original griego he agonizado la agonía. En el griego, agona se repite 2 veces. He agonizado la agonía. El ministerio, amado, y la vida cristiana es una carrera agónica. Por eso Jesús dijo, tome su cruz. ¿Pero cuándo? Cada día. Usted tiene que levantarse a pelear, dispuesto a pelear cada día. No con su hermano, ni con su marido, ni con su mujer. Contra el diablo y sus ardides. Denle un aplauso al que reina. He acabado la carrera. Y la palabra que se utiliza para carrera es una carrera de obstáculo. Habían diferentes tipos de carrera. Una carrera de obstáculo. He guardado la fe. El siguiente, por lo tanto, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Wow. ¿Qué fue lo que motivó? ¡Ay, santo! ¿Por qué este hombre, usted ve la historia desde el año 30, cuando Dios lo llama siendo un joven y lo cambia, nunca cesó, fue fiel hasta la muerte, hasta perder la cabeza? Porque él amaba la venida de Cristo. Él sabía que un día iba a estar ante el tribunal de Cristo. Él sabía que Cristo vendrá. Por eso nunca entregó, porque él sabe que esto tiene un final glorioso. La victoria es nuestra. Muy bien. Con eso terminamos el gráfico del apéndice y regresemos ahora. Ese gráfico usted vuelva y léalo. Entonces ahí terminamos a Pablo el personaje. Ahora vamos a entrar a algunos dilemas interpretativos en cuanto a las cartas que se hallan en la crítica de los eruditos. Página 4 de 24. Dice, algunos dilemas interpretativos. Las cartas de Pablo presentan varios dilemas interpretativos. Son interpretativos, hermano. No tienen nada que ver con la autenticidad. Estamos hablando de interpretación de los que estudian la historia, del origen y las circunstancias de las cartas. En 2 de Pedro 3:16, que es el primer rasgo histórico, póngamelo en la pantalla, 2 de Pedro 3:16, es el primer rasgo histórico donde se mencionan las cartas de Pablo y se mencionan en la Biblia y por Pedro. Dice, casi en todas sus epístolas, o sea que Pedro ya conocía epístolas de Pablo y la escuela petrina, los discípulos petrinos, porque cada apóstol tenía su escuela, su discípulo, su iglesia a la que le enseñaba. Y parece que Pedro hacía uso de las epístolas de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, porque Pedro pertenecía a la clase de los judeos cristianos de Jerusalén, ustedes saben. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Se reconocían las cartas en plural de Pablo. Y aparece ahí ese texto como una señal de que en el canon, en la aceptación de las cartas paulinas, en la iglesia primitiva, las de Pablo estuvieron en primera línea, hermanos. Entonces, en 2 de Pedro 3:16 se presentan los escritos de Pablo como la parte más antigua entre los escritos canónicos. Ya eran aceptados los escritos de Pablo en el círculo apostólico y a la vez mal interpretados por algunos. Ahí habla de los dilemas que se daban con los escritos de Pablo, porque Pablo estaba hablando de revelaciones profundísimas que nunca fueron manifiestas en la iglesia hasta ese momento. Los misterios que le fueron revelados. Primero, Marción en su canon solo incluyó 10 de las cartas en más o menos 144 después de Jesucristo. Esta lista no incluía a Hebreos ni a las cartas pastorales de Timoteo y Tito, la de Marción.
8 de estos documentos señalan que provienen de Pablo y sus discípulos, por lo que algunos sospechan que algunas, en vez de Pablo, fueron escritas por sus discípulos. Aunque llevan el nombre de Pablo, algunos han puesto en duda las cartas escritas por Pablo a Tito, 1 y 2 de Timoteo, Colosenses, Efesios, 2 de Tesalonicenses y Hebreos, las cuales atribuyen a sus discípulos. Por ejemplo, Erasmo de Rotterdam en el 1516, uno de los reformadores en Holanda, él pensaba de esa manera. En cuanto a las cartas, que habían algunas que aunque Pablo era la fuente ideológica, pero quienes la escribieron fueron sus discípulos. Eso se discute. Esos son los dilemas que se dan. Que a veces usted aparece en algunas cartas, Pablo y Silvano, Pablo y Timoteo. Entonces ellos dicen, puede ser que Pablo dictaba y ellos eran su amanuense. O tal vez bajo la supervisión de Pablo ellos escribieron. Ahora, me es difícil aceptar que el contenido de esa carta fueran de Timoteo o de los compañeros que están mencionados. Yo creo que la fuente era Pablo. De que pudieran hacer amanuense, secretario, eso es otra cosa. Porque esas cartas hablan de la idea de Pablo. O sea, y se menciona siempre Pablo primero, y por algo está ahí primero. No aparece Timoteo primero, ni Lucas, ni tampoco Silvano, que es el mismo Silas, ¿okay? Sino Pablo. Entonces, dentro de esos dilemas vemos esa situación. Por estos dilemas interpretativos, algunos han dividido las cartas en la forma siguiente. 1. Cartas auténticas de Pablo. Hay cartas que son reconocidas como auténticamente escritas por él. Las cartas de sus primeros discípulos, que fueron escritas por sus discípulos. Las cartas canónicas de sus discípulos más tardíos, que son las cartas pastorales, que algunos, no son todos, hermano, algunos eruditos piensan que esas cartas pastorales, que fueron las escritas del año 63 para adelante, pertenecen a discípulos de Pablo. 4, los documentos extracanónicos, o sea que no están en la Biblia, a nombre de Pablo, que aparecen a nombre de Pablo. Y 5, un documento no paulino atribuido a él en el proceso canónico, que es el libro a los Hebreos. La mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento piensan que la atribución de Hebreos a Pablo es un error, la mayoría. Porque cuando se estudia la carta a los Hebreos y se compara con las otras cartas de Pablo, el contenido no evidencia a Pablo. Aunque hay cosas, detalles, pero muy mínimos, que hablan de Pablo. Pero recuerden que la esencia y la veracidad de una carta no depende, amado mío, de que sepamos o no quién la escribió. Depende de que usted crea que fue Dios que la inspiró, que tiene el contenido de la verdad apostólica, que cuando esas cartas se compararon con las otras no hay contradicción, no hay herejía, no hay heterodoxia, sino ortodoxia, la sana doctrina. ¿Okay? Porque hay discusiones en cuanto a los autores, porque muchas de esas cartas en su circulación original no tenían el nombre de su autor. La tradición después descubrió los nombres y se los puso más adelante. Bien, Pablo y su autoridad apostólica. Su visión celestial. Mire 2 de Corintios 12, 1 al 2. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿De quién está hablando Pablo? Del mismo. Y ahí sigue hablando. O sea, su visión, y esto que ahí no está la de Hechos 9, cuando Cristo se le apareció. A él la usó algunas veces cuando fue necesario para hablar de su autoridad apostólica. Esto no es un asunto que yo lo inventé, son experiencias que yo he vivido. Y me gusta la honestidad de Pablo cuando dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé. Para mí eso no es lo relevante. Dios lo sabe. O sea, el afán de Pablo no era en ser o no aceptado, sino a darle a entender que yo hablo con una autoridad de cosas que he vivido, que he experimentado. Yo fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y vio cosas allí, hermano.
Muchos piensan que ese arrebato fue cuando lo apedrearon en Listra. Ustedes leyeron en el libro de los Hechos cuando fue apedreado en Listra, que lo dejaron casi medio muerto. Algunos dicen que Pablo murió, que el Señor lo resucitó, que los hermanos los rodearon y oraron y Dios lo levantó otra vez. Algunos piensan que fue ahí que tuvo esa visión. Bien. Okay. Entonces, su elección apostólica, Gálatas 1:1 y 15 al 16. Mire, Pablo, apóstol, y mire la palabra, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué cree usted que Pablo empieza así en la carta a los Gálatas? Porque ustedes saben que la iglesia él la fundó en la gracia y los Gálatas estaban yendo a la ley. Los judaizantes penetraron la iglesia de Galacia y corrompieron las enseñanzas de Pablo. Estaban llevando la iglesia al legalismo. Y entre esas operaciones de los judaizantes, habían calumnias hacia Pablo para hacerlo lucir como un falso apóstol. Y decían, ese no es un verdadero apóstol, ese hombre ha cambiado todo, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento se lo lleva por delante. Entonces, Pablo, cuando le escribió a los Gálatas, no se presenta como en las otras cartas que le escribió. Aquí él es directo, dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Padre que lo resucitó de los muertos. Recuerden que Pablo no está haciendo alarde de una independencia apostólica porque él daba su cuenta a Antioquía, tenía su presbiterio. Él lo que está haciendo aquí es, los judaizantes que me están cuestionando ante ustedes y que han socavado mi reputación y mi autoridad, para ellos, a mí no me puso hombre. O sea, mi veracidad, mi autoridad no depende de la opinión de ellos. Amado, para usted servirle a Dios y hacer el trabajo de Dios, usted tiene que tener seguridad de quién es usted, de su identidad como hijo o hija de Dios. Una persona que todavía anda con ese problema de autoestima y que depende de lo que opinen los demás y que si alguien te acepta, tú te sientes veraz, pero si no te aceptan, ya tú cuestionas si verdaderamente eres. Que cuando te dicen, y di que cristiana, y di que cristiano, ya te deprimes. Es que digan lo que quieran, usted viva su fe y viva la real, predica a Jesús y dé testimonio. Dice, yo fui elegido por el Señor, dice Pablo. Y en el 15 al 16 dice, pero cuando agradó a Dios, oiga, Dios se agradó, dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, lo primero que yo hice no fue irme al hombre, me fui a la presencia de Dios. Y ustedes saben que Ananías lo encontró a él en una casa orando, quebrantado ahí orando. Le impuso la mano. O sea, que le agradó a Dios, ya, punto. Elegirme. Su autoridad profética, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. ¿Qué usaba Pablo? Palabra del Señor. En otras palabras, Pablo está hablando como un profeta que está hablando palabra del Señor, no su propia palabra ni de hombre. O decimos esto y ahí le habla de la segunda venida de Jesucristo. ¿Ok? Volté la página a las 5 de 24, rapidito. Su autoridad en relación con los otros apóstoles. Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oiga eso. Terrible. Ese es el 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, recuerden que Gálatas fue escrita posiblemente antes del año 50. Por lo que trata Gálatas, cuando combinan Gálatas capítulo 1 y 2 con Hechos 15, lo que pasó en el concilio de Gradén, ahí es donde fechan a Gálatas. ¿Por qué? Porque eso que Pablo habla ahí posiblemente sucedió antes de que se diera el lío. No porque en el libro de los Hechos esté narrada la historia primero que el libro de los Gálatas, el acontecimiento fue primero que lo que Pablo habla. No, Pablo está narrando cosas que sucedieron en ese contexto que narra. Ya después que se arregló, dicen los historiadores que agarran el hilo de la secuencia, después que se resolvió el concilio en Jerusalén, estas situaciones nunca más se dieron entre Pablo y los apóstoles. Esto fue un lío que se resolvió antes del concilio, porque estaba esa tiranía de que tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto. Entonces Pedro, en el capítulo 10, ya vemos a un Pedro que Dios le da testimonio de que lo mismo que está pasando con ustedes, lo que le di a ustedes se lo doy a los gentiles con la conversión de Cornelio. Pero Pedro parece que todavía seguía con la hipocresía. Cuando estaba con los gentiles, comía de todo con ellos y todo con ellos, pero cuando llegaban los judíos se retraía con los judíos. Entonces Pablo aquí dice, a eso había que ponerle un paro. Entonces, ¿qué hace Pablo? Hace uso de su autoridad. Oiga, cuando usted como cristiano en Cristo, el Señor le muestra que tiene que corregir algo que no está bien en una persona, usted no lo va a hacer dependiendo de la opinión que tenga esa persona de usted, sino de sus convicciones. Y ya, con amor sí. ¿Ok? Y mire, son dos ministros ahí, de alta envergadura que están enfrentados. Y mire que Pablo, como eran dos cabezas, era de cabeza a cabeza. Pero cuando un cristiano común y corriente de la iglesia, un laico, iba a corregir a Pablo o a Pedro, no lo hacía así. Había un respeto. Por ejemplo, el caso de David. Jonatán era un profeta con autoridad. Y mire cómo corrigió a David con mucho tacto. O sea, usted no va a restaurar un ministro siendo usted una oveja como si usted fuera igual que él. Ahora nosotros los ministros nos metemos en una habitación, amado, y nos metemos en fuego, porque somos dos cabezas. Estamos en el mismo nivel de autoridad, con respeto y todo. Alguna vez hay pastores que se cierran a discutir situaciones y se pone candente la cosa, pero tienen que terminar en paz y reconciliados. Eso es lo que enseña la palabra. Hay que llegar a un punto que favorezca la causa, no quedar enemigo como algunos. Que no podemos negar que hay momentos que se dan conflictos, como pasaba en la iglesia primitiva. Habían conflictos, pero ¿cómo se resolvían? Esto fue tan poderoso que después, como leímos, usted ve cómo Pedro habla de Pablo. Lo respetaba, siguió respetándolo. No quedó enemigo de Pablo. Ni se fue con los que estaban en contra de Pablo porque tenía rabia contra Pablo. Se manejaban en el espíritu la cosa, como autoridad. Pero usted ve aquí, importante que sepa que ese acontecimiento se da antes del concilio en Jerusalén. Después del concilio hubo un arreglo donde se pusieron límites. Pablo dice, respétenos a nosotros nuestro territorio, nosotros vamos a respetar el de ustedes. Qué tremendo. Y siguieron siendo amigos. Muy bien. Su autoridad moral y espiritual. En 1 Corintios, eso no lo vamos a leer, vamos a avanzar. Pero Pablo habla de su autoridad moral y espiritual cuando habla de sus pruebas, de todo lo que él ha padecido, que son evidencia de que él es un apóstol auténtico por Cristo. Independientemente de estos detalles, internos en sus cartas, tenemos otros detalles sobre este factor de su autoridad apostólica. Uno, Pablo había sido el gran misionero, padre de la mayoría de las comunidades cristianas gentiles. ¿Ustedes lo creen? Es así. Pablo fue el padre del crecimiento y el avance del reino entre el mundo gentil. Segundo, la autoridad de estas cartas paulinas para dilucidar asuntos prácticos y teológicos en el cristianismo. En toda la historia del cristianismo, las cartas de Pablo han sido punta de lanza para poder resolver situaciones en el cristianismo evangélico. Tercero, el valor que tomó la autoridad de Pablo después que éste fuera ejecutado como mártir por Nerón en 67 después de Cristo. Ahora Pablo no era solo el gran misionero a los gentiles, apóstol, preso, anciano,
modelo, sino que además era el mártir, un mártir. Su muerte por causa del evangelio le hizo un líder mucho más importante para los creyentes que descendieron de su ministerio. Porque en ese tiempo hasta llegó un momento en la historia del cristianismo que se veneraba a los mártires, donde morir como un mártir se deseaba, amado. Hubieron cristianos que ellos se entregaban para ser recordados como mártires, se convirtió como en una moda, en una época, créame, en el cristianismo. Porque los mártires eran tenidos como santos, eran tenidos como gente sacrificada por la causa. Y Pablo, cuando a Pablo le cortan la cabeza y Pablo se hace mártir o lo hacen mártir, él adquirió su reputación como apóstol aquí, se elevó en la iglesia porque fue un hombre que selló con su cuello, con su sangre, su legado. Ok. Cuarto, la utilidad del mensaje paulino sobre si los cristianos debían observar la ley judía para ser parte del pueblo de Dios. Las cartas de Pablo sirvieron de fundamento para librar al cristianismo de su dependencia de la observancia de la ley y para darle una identidad religiosa propia. Eso es capital en la historia de la iglesia. La identidad propia que ha adquirido la iglesia, que la diferencia del judaísmo y de todas otras religiones, es la que se adquirió por medio del ministerio y de las cartas del apóstol Pablo, donde se dilucidaron los aspectos que tenían que ver con lo que es realmente la iglesia y lo que debe creer y practicar la iglesia del Señor. El cristianismo tuvo ante sí dos caminos, dos caminos: continuar como una secta judía minoritaria u optar por un movimiento mayormente gentil. Las cartas de Pablo funcionaron como la ideología del cristianismo con opción gentil y contrario al camino judío-cristiano más rígido que luego se fundió con el resto del judaísmo formativo del período. ¿Ok? Ustedes pueden ver claramente que en la historia estas cartas han sido fundamentales, capitales, punta de lanza para la definición de la identidad y el perfil de la iglesia evangélica cristiana. Eso es en cuanto a lo que es la autoridad del apóstol Pablo reflejada en las cartas. Ahora vamos a entrar en lo que es el orden canónico en las cartas paulinas. Saben que nosotros tenemos hasta la 1:30, ¿verdad? Creo que no me equivoco. Siempre tengo la duda, pero vamos a tratar de lograr abarcar lo más que podamos. No creo que voy a terminar todo. Podemos continuar en la próxima clase y seguir con lo que sigue. Pero si usted ve que no logramos terminar todo el material, no se me aflija. Usted lo tiene, repáselo, léalo y continuaremos en la próxima vez que me toque dar la clase. Pero vamos a tratar de seguir avanzando con el Señor. Dile a tu hermano que está al lado, cuidado si te duermes. Ok. Seguimos. El orden canónico en las cartas paulinas. La primera mención de la autoridad de las cartas paulinas la encontramos en 2 de Pedro. Ya lo leímos ese texto, 3:15 al 16. Y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Notemos que en este pasaje Pedro señala las cartas paulinas como parte de las escrituras. Es importante notar que con este reconocimiento, la escuela de los discípulos de Pedro, que también fue martirizado en Roma paralelo a Pablo, reconoció como escritura las cartas de Pablo. Pablo era ahora reconocido como autoridad por sus propios discípulos y por los de la escuela pedrina, que algunos dicen petrina y también pedrina. Okay. La próxima mención, página 6,
la encontramos en la controversia de Marción y también con la mayoría de las autoridades cristianas de mediados del segundo siglo, 144 después de Jesucristo. La lista de Marción contenía 10 cartas de Pablo: Corintios, Romanos, Gálatas, primero y segundo de Tesalonicenses, Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Ya existían y circulaban las cartas en el mediado del segundo siglo. Marción aludía que la carta mencionada en Colosenses como a los laodicenses se refiere a la carta a los Efesios. Ustedes saben que en Colosenses 4:16 se menciona una carta a los laodicenses. Entonces Marción opinaba que se refería a la carta de los Efesios. Marción no incluyó las cartas pastorales, primero y segundo de Timoteo, ni a Tito, tampoco a Hebreos, pues muy probablemente había sido escritas muy recientemente, y porque Hebreos es un comentario a varios pasajes del Antiguo Testamento. Ustedes saben que Marción era ante-Antiguo Testamento. Todo esto significa que Marción recibió de las comunidades paulinas este cuerpo de cartas que ya estaban circulando a principios del segundo siglo. Una mirada a las cartas de Pablo, tal como está organizado en el canon, nos da una vista de la intención. Marca esa palabra. En la ordenación de los libros había una intención. Eso no fue al azar que agarraron un libro y lo pusieron aquí, pon este aquí, coloque este aquí. Hubo una intención. Dice en una vista de la intención del proceso canónico. Las cartas circularon en 2 versiones. Una organizada por fecha de publicación. Hubo una lista canónica que tenía las cartas en orden de fechas en las que fueron escritas. Y otra por el tamaño de los libros. Otra tenían la lista de acuerdo al tamaño de los libros, que es la que tenemos nosotros. Al final, el criterio que prevaleció fue el del tamaño, de mayor a menor extensión. La carta que encabeza la lista de las cartas paulinas es una de las últimas cartas que escribió el apóstol, la carta a los romanos. Cuando usted ve el apéndice 6, que no lo vamos a ver ahora, pero vamos a verlo. Voltee su página, no lo vamos a proyectar, pero vamos a verlo. Apéndice 6. Mire. La página 14. Apéndice 6, página 14. ¿Ya lo ve? Note allí algo importante. Cartas de Pablo. Cuando menciona Romanos, pero Romanos no fue la primera que se escribió. Sin embargo, es la primera carta paulina que aparece en el orden canónico. Porque recuerden, no están ordenadas por fecha las cartas. Están ordenadas por volumen. La más grande primero, la menos grande después. Okay, note bien eso. A medida que el cristianismo primitivo se esparcía, había una urgente necesidad de los cristianos de mantenerse en contacto con la enseñanza de Jesús y los apóstoles para saber cómo aplicarla a sus vidas. Esta necesidad hizo surgir las epístolas o cartas, 13 de las cuales fueron escritas por el apóstol Pablo. La dramática conversión de Pablo se registra en Hechos 9, 22 y 26. Su encuentro con Jesús lo transformó de un perseguidor de cristianos al fundador de las iglesias y escribir de cartas más influyentes y escritor de cartas más influyentes entre los cristianos del primer siglo. ¿Dónde Pablo escribió las cartas? Hay aquí un detalle importante. Dice, las cartas marcadas con la estrellita fueron escritas cuando Pablo iba en sus viajes misioneros. Las cartas marcadas con un puntico fueron escritas cuando Pablo era prisionero en Roma al momento de Hechos 28. Las cartas marcadas con una pirámide, un triángulo, fueron escritas cuando Pablo fue libertado de su prisión, de la cual leemos en Hechos 28. Él fue hecho prisionero después y ejecutado por predicar acerca de Jesús. Segunda Timoteo fue escrita durante su última estadía en la cárcel. Las primeras 9 cartas de Pablo fueron dirigidas a grupos de creyentes, o sea, iglesias. Las últimas 4 fueron escritas a 3 personas: Timoteo, Tito y Filemón. Hay 3 cartas personales que hoy sirven también para nosotros. Entonces, mire, Romanos tiene que la estrellita. ¿Qué significa la estrellita?
Esa fue escrita durante su viaje. Primera de Corintios, ¿qué tiene? Escrita en su viaje. Segunda de Corintios, Gálatas, la estrellita. Ahora, Efesios tiene ¿qué? Punto. ¿Qué significa eso? En la prisión. Y ahí vemos hasta Filipenses y Colosenses. Luego estrellita otra vez y luego tenemos el triángulo o la pirámide, que son las cartas personales. Y por último un puntito que implica que Filemón fue escrito ¿dónde? En la prisión. Ahora hablamos de Romanos. Volvamos allá. Deje ahí el apéndice y volvamos al principio donde estábamos, en el del orden canónico. Muy bien. En Romanos, es la página 6. Bien. Ya. Página 6. En Romanos se muestran los conceptos fundamentales de la teología paulina. Es una carta con contenido teológico sobre la salvación, la cultura judía y el cristianismo, y una serie de conceptos morales que incluyen las instrucciones sobre cómo abordar la relación del cristianismo con las autoridades. Romanos 13, 1 al 7. ¿Verdad? Apéndice 7, página 15. Vaya conmigo. Vamos a ir mudándonos de aquí para allá y de allá para acá. Tenga paz. Por eso mantenga una marca para que sea más fácil. Entonces, apéndice 7. Mírelo ahí. Y dice que era una carta ¿a quién? A iglesias. Toda carta tiene un propósito. Entonces usted cuando va a estudiar, leer una carta de Pablo, usted tiene que saber que en esa carta hay un propósito. Usted no puede leer esa carta pensando en su objetivo, en lo que usted quiere leer allí, ni para ser usada de acuerdo a sus intenciones suyas. Usted tiene que descubrir primero la intención del autor de esa carta. ¿Qué propósito tuvo el escritor Pablo cuando escribió Romanos? ¿Qué buscaba el Espíritu Santo cuando le inspiró a Pablo que escribiera Romanos? No es que busca usted, porque lo que ha pasado con la iglesia y con los cristianos en muchos sectores, escuchen bien, es que leen la Biblia y hacen último lo que debieran hacer primero. Y por eso mal usan la Biblia y lo que menos se vive es la Biblia. Porque nos acercamos a la palabra tratando de buscar lo que queremos encontrar. Me siento mal, estoy deprimido, tengo que buscar un pasaje que me quite la depresión. Pero es muy posible que en términos general, aunque el pasaje le alivie su depresión, ya se me fue la depresión, estoy contento. Pero sin embargo no haberse logrado el objetivo esencial para el cual fue escrito ese pasaje en el contexto que está. Porque la depresión le puede volver. O sea, usted tiene que tratar de descubrir el objetivo, y eso es lo que vamos a hacer durante toda esta clase de las cartas, lograr los objetivos de los escritos apostólicos. Cómo leerla, cómo estudiarla, cómo aplicarla. En términos de detalles generales, porque claro, no podemos meternos con detalle en cada carta, no terminaríamos en años. Hubo un pastor que duró más de 12 años en un estudio de Romanos, estudiando Romanos con su iglesia, más de 12 años, de tanto contenido. Claro, una predicación expositiva, o sea, texto por texto. Entonces, ¿qué pasa? El propósito, tema, dice, aquí estamos mirando primero el tema de la carta, general, lo que abarca la carta, el propósito. Dice, todos son pecadores y necesitan la salvación de Dios. Dios envió a su Hijo Jesús para ser nuestro Salvador. A los que confían en Jesucristo como Salvador, les son perdonados sus pecados y gozan de vida eterna con Dios. Israel se alejó de Jesús, el Mesías, Salvador, que Dios envió. Todavía Dios será fiel a la nación de Israel. Él restaurará a Israel en el futuro. Cuando pertenecemos a la familia de Dios, debemos vivir nuestras vidas agradándole a Él. Debemos obedecer a Dios porque lo amamos. Note bien, ese es el propósito y el tema de la carta. No es el tema suyo, ni el que yo le pueda dar. Es el que está ahí primero, de lo que habla. Trata con el pecado. Trata con cómo se soluciona el pecado. Eso es lo que hay allí. Habla de Israel. ¿Qué pasó con Israel? Que fue desechado, pero Dios va a volver a tener misericordia de su pueblo.
Habla de cómo viven lo que han seguido el Evangelio, la vida que agrada al Señor. De ahí el capítulo 12 es clásico. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué Pablo habla tanto del cuerpo en Romanos y que hay que consagrarlo? En el 6 dice, ya el pecado no se enseñará, no presenten sus miembros, en el capítulo 6, al pecado, sino preséntenlo como instrumentos de Dios, porque Roma era la capital, y Roma, aún por los historiadores seculares, Roma era calificada como el lugar en el mundo donde se encontraban los peores vicios, como capital del imperio. Era una sociedad fétida, corrompida, una sociedad completamente idólatra, amado, depravada. Y la iglesia en Roma necesitaba que el Espíritu Santo le instruyera cómo debían vivir en ese lugar. Y por eso el tema de la carta. Allí vivían también judíos que estaban en pugna con el cristianismo por el pleito que hablamos ahorita de los judaizantes con los cristianos de la gracia. Entonces Pablo dice, los judíos también todavía, los que son judíos en el plan de Dios, Dios tiene un plan vivo con ellos. El versículo clave del libro de Romanos, ¿cuál es? 3:23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí agarra a todos, judíos y gentiles. Por eso usted ve que en el 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esos son los textos. Algunos usan el texto lema de Romanos, que es el 1:16, pero hay otros que usan el 23, porque dicen que en el 23 está encerrando a todos, que esto no depende de ley, ni que los judíos son mejores que los gentiles porque han guardado la ley. No, aquí todo el mundo está encerrado bajo pecado, y solo la muerte y la resurrección de Cristo es la solución. Entonces, bosquejo, note que el propósito y el tema es diferente al bosquejo. ¿Cómo se bosqueja ese tema en Romanos? ¿Cómo se bosqueja ese propósito? ¿Cómo se reparte, se distribuye? Primero, la necesidad universal de la gracia. Va del capítulo 1 al 4. Desde el capítulo 1 hasta el 4, el Espíritu a través de Pablo se propone demostrar que hay una necesidad universal. Todo el mundo necesita la gracia. Nadie puede atribuirse que es digno, ni porque sea judío, porque sea gentil. Todos necesitan la gracia. Luego, paz y poder a través de la gracia y el Espíritu Santo. Romanos 5 al 8. Habla del Espíritu Santo, de la paz que se encuentra en la justificación y de la obra del Espíritu. Siguiente, la gracia de Dios para su familia del Antiguo Testamento. Eso es del 9 al 11, habla de Israel. ¿Verdad? Que también, aunque fueron quitados por un tiempo, desechados, pero va a venir el tiempo que la gracia se le va a revelar a ellos, los que son de Dios. Y cuarto, aplicaciones prácticas para el mensaje de la gracia. Romanos 12 al 16. ¿Cuál es la palabra que se destaca? La gracia. ¿Entiende usted por qué Lutero agarró esta carta y Lutero, de ahí salió la Reforma? Y Calvino en Suiza. Amado, Romano es un tratado de la justificación por la gracia en Cristo Jesús, por la obra de Cristo. Bien, ¿cuándo sucedieron los eventos? Mira, ahí hay que lo van a ver en cada gráfico de los apéndices que hablan de las cartas para que entiendan. Por ejemplo, el triángulo ahí dice fechas probables de las cartas. Entonces, mire, ahí habla 45 antes de Cristo, 57, 58, 59, 61, 66 y después 90 y 95. Entonces, Pablo, que escribe las cartas, está funcionando desde el 45, se escriben las cartas, hasta el 66 está escribiendo todavía, según aquí. El 67 lo matan. Entonces, ya en el 90 y 95 no es Pablo, ahí es Juan. Las cartas de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, que eso lo veremos después. Pero del 45 al 66 es que se surgen las cartas. Entonces aquí tenemos Romanos, que fue escrita ¿en qué año?
en el 57. Si usted ve abajo, viajes misioneros de Pablo, ahí, al lado hay un triangulito o una pirámide ahí, en el año 57 o 58, de ahí se escribe romano. Donde esté ese puntico, siempre es la fecha donde se escribió la carta que estamos tratando. ¿Ok? Entonces Romanos tocó ahí, después del primer viaje misionero, del segundo viaje misionero de Pablo. ¿Ok? Bien, volvamos atrás. Primera de Corintios. No se me pierdan, porque hay algunos que están más perdidos que Caín buscando la abuela en el huerto del Edén. Que no existía la abuela, ¿verdad? Y estaba buscando. Ok. Allá vamos. Primera de Corintios. Es un popurrí. ¿Qué es un popurrí, hermano? ¿Entiendes? Cuando cantamos los coritos. Un popurrí son pensamientos que se expresan uno detrás del otro como en cadena. ¿Entiendes? En sí mismo. Que muchas veces no es necesario que uno concuerde con el otro. Aunque no concuerden en tema. Son diferentes. Entonces eso es Primera de Corintios, una serie de pensamientos prácticos, de enseñanza, que no necesariamente son sistemáticos. Un popurrí. Y ahora esto, y ahora lo otro, y Pablo trata un tema tras otro. Un popurrí de consejo del apóstol sobre problemas y preguntas de la vida diaria. Es importante que sepan que la carta a los Corintios, la primera y la segunda, nacen como resultado de preguntas que la iglesia en Corinto le había mandado a Pablo. Y Pablo le escribe las dos cartas respondiéndole sus inquietudes. No era que Pablo estaba ofendido y le dio un pique y dijo, esta gente no crece, déjame escribir. No. Le estaban preguntando sobre cosas. Claro, Pablo estaba indignado porque él dice, yo quisiera hablarle como espiritual y son carnales todavía. Pero son respuestas a preguntas sobre problemas y preguntas de la vida diaria. La ética moral del cristiano y el culto. La carta de 1 y 2 de Corintios tiene que ver mucho con la ética y la moralidad del cristiano y el culto cristiano. Una de las fórmulas que usa Pablo para responder a los dilemas de los corintios es la frase en cuanto a, para hablar de los temas que va a tratar, 1 Corintios 7.1, 8.1 y 12.1. Esta respuesta a asuntos como la sexualidad, el matrimonio, los alimentos sacrificados a los ídolos, la cena del Señor, el orden litúrgico, los dones del Espíritu y la resurrección han sido lugar obligatorio para los cristianos a través de los siglos. Primera de Corintios ha sido un documento fundamental en la definición de la identidad cristiana en asuntos éticos y del diario vivir. Entonces, ¿qué vemos en Primera de Corintios? Un contenido de ética moral, de cómo se vive la vida nueva. ¿Ok? Y allí, si usted tiene problemas con el sistema y usted se lee Primera de Corintios, usted va a ver que lo que estamos viviendo nosotros ahora no tiene ninguna diferencia con lo que se estaba viviendo en Corinto allá. La crisis moral. Que allá se estaba metiendo en la iglesia y ahora también se mete en la iglesia. ¿Entiende? De verdad. Tenemos que admitir que hay cristianos que no han podido vencer hábitos y costumbres, que viven en inmoralidad, van normal a la iglesia. Y algunos hasta sirven, pero están viviendo en inmoralidad. Entonces, Primera de Corintios tiene el objetivo de trabajar para llevar a un grado de madurez que se puedan vencer esas costumbres y esos comportamientos antiéticos de la fe y del reino de Dios. Muy bien. Apéndice 8, página 16. Espero que usted esté con eso marcadito ya para que no ande perdido o perdida. Vamos al 8. Comparando. Primera de Corintios, carta de Pablo. Usted lo puede ver marcado ahí, la segunda en la lista canónica. ¿A quién fue escrita? Iglesias.
Ok, el propósito o tema de Primera de Corintios. Pablo escribió a los cristianos de la nueva iglesia en Corinto acerca de su problema con divisiones en la iglesia, matrimonios, alimentos, adoración y la doctrina de la resurrección. Versículo clave: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1:10. Todo el hilo de Primera de Corintios se menciona que habían problemas de divisiones, sectarismo dentro de la iglesia, aparte de todos los graves problemas que tenían. Pero, ¿qué podemos nosotros destacar de eso, amado? Que el problema esencial, tanto así que se cree que el texto lema es el 1:10, era la división y el sectarismo en la iglesia, es que la división debilita la espiritualidad. La unanimidad y la unidad en el cuerpo de Cristo fortalece a la iglesia para enfrentarse a los ataques antiéticos, inmorales y del sistema. Corintio fue débil porque Corintio estaba fracturado. Entonces, ¿cuál es el problema donde hay divisiones? Sea en tu familia, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu casa, en la iglesia. Es que el Espíritu Santo no puede operar donde no hay unidad. Para el Espíritu Santo poder operar tiene que establecer la unidad, hermano, primero. Por eso usted ve que la iglesia primitiva tenía un poder avasallante que nada la detenía. Pero la palabra que se destaca en la iglesia primitiva era: estaban unánimes juntos. Y eso le da al espíritu un empoderamiento para usar el instrumento de la iglesia, para transformar las sociedades. Entonces Corinto estaba en la carne, dividido, peleando. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de fulano. Y es un error, hermano. Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es fulano? Dios es el que da el crecimiento. Tuvo que hablarle de esa manera. Entonces notamos que un problema serio de fractura que creó una debilidad para enfrentar los desafíos. El bosquejo, la importancia en la unidad en Cristo. 1 Corintios 1-4. La moralidad en público y personal. 1 Corintios 5-8. La libertad del cristiano y su influencia. 1 Corintios 9-10. La adoración y los dones espirituales. 1 Corintios 11-14. La resurrección y asuntos y concluyentes. 1 Corintios 15-16. Entonces ahí usted ve el bosquejo. Todo ajustado al tema. ¿Cuándo sucedieron los eventos? ¿Cuándo se escribió? En el 55. Ahí está la pirámide. En el 55. Vamos para atrás. Volvamos. 2 de Corintios. Note 2 de Corintios. Es una antología de fragmentos paulinos, en donde un tema medular son los sufrimientos del apóstol en su ministerio. Esto ha servido de consuelo a todos los que hemos tenido que manejar los conflictos de una congregación. Fíjese que en 2 de Corintios, Pablo habla mucho de su autoridad como apóstol, de su sufrimiento. Y tiene que ver con todo lo que padece un ministro hoy en día. Apéndice 9, página 17. Volvemos al apéndice. Sigan orando, porque yo le digo que no es fácil a veces uno para seleccionar y ordenar estos documentos de tal manera que ustedes puedan tener un condensado, un resumen que pueda ser útil a todos los niveles. No es fácil. Hay que investigar, leer mucho, estar por aquí, pedir dirección de Dios, qué desechar, qué incluir. Y Dios por su gracia nos ha dado estos gráficos, nos ha provisto, donde usted puede tener algo también objetivo, visual, que le ayude. Los gráficos ayudan mucho. Yo creo mucho en los gráficos, ayudan mucho. Aquí estamos en 2 de Corintios. Es carta escrita por Pablo a las iglesias también. El propósito tema dice: probablemente escrita solo unos pocos meses después de 1 de Corintios, esta carta de Pablo registra su respuesta
al resultado de sus escritos anteriores. Es como una respuesta a la reacción que causó su primera carta. Aquí él defiende su autoridad para corregirlos, afirma su amor por ellos y continúa enseñando sobre varios temas. Parece que la primera carta, algunos se la aplicaron bien, pero otros le abrió una roncha. Sí, porque fue una carta muy, muy dura, Primera de Corintios, porque lo que estaba pasando allí, mire, Primera de Corintios es una acción quirúrgica. Pablo es un cirujano en Primera de Corintios para tratar de erradicar de la iglesia cosas que estaban pasando. Entonces, algunos chillaron, ¿tú entiendes? Otros cambiaron y Pablo va a responder a esas reacciones en su segunda carta. El versículo clave es: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, a una iglesia. A una iglesia le está diciendo reconcíliense. Está hablando de la comunión. Ustedes fueron salvos, son nueva criatura para vivir reconciliados con Dios y uno con los otros. Mire, yo digo, después que yo entendí la verdad de la seguridad de la salvación, que Cristo la conquistó para nosotros, yo decidí no preocuparme más por mi salvación. Yo dije, mi salvación no es mi preocupación, fue la de Dios y la resolvió en Cristo. Yo tengo que preocuparme por mi relación con Dios. Porque la salvación fue una reconciliación que se dio para que tú vivas reconciliado en una relación con Dios. O sea, tu trabajo no es estar, soy salvo, no soy salvo. Ya eso Cristo lo resolvió. Si naciste verdaderamente de nuevo y aceptaste a Jesús, ya la salvación y el infierno no es tu preocupación. Es estar fiel y agradarle a Dios. Tu relación, dale un aplauso al que reina. Amén. Gloria a Dios. Y cuando usted vive así, el diablo no juega con sus sentimientos. Usted le va a servir a Dios con una motivación correcta, porque usted no está sirviéndole a Dios para ganarse el cielo, sino para ganárselo a Él cada día más. Al dueño del cielo. Amén. Bien. Dice el bosquejo: saludos y garantía de su interés en ellos. Pablo le garantiza que les amo. Aunque ustedes sean malcriaditos y carnalitos, yo los quiero. Segunda de Corintios 1 al 2 y 13, porque esas iglesias le costaron a Pablo, hermano, sacrificio, y al Señor. Explicación y defensa del ministerio de Pablo. Segunda de Corintios 2, 14 al 7, 16. La importancia de compartir nuestros bienes con otros. Segunda de Corintios 8 al 9. Defensa adicional del apostolado de Pablo, segunda de Corintios 10 al 12. Advertencias finales y bendición, segunda de Corintios 13. ¿En qué fecha fue esa? También 55. Interesante en segunda de Corintios, saben que en la iglesia de Corintios había tanta carnalidad que ellos se olvidaron del cuidado de los pobres, se insensibilizaron, hermano. Y Pablo siempre, en cada uno de sus viajes, se acordaba de los pobres. Había en Pablo un énfasis dirigido en su ministerio a levantar ofrendas para los pobres, que se los recomendó Pedro, y los apóstoles de Jerusalén le recomendaron que siempre atendieran a los pobres. La iglesia, eso es lo que diferencia a la iglesia del Señor. Escuchen esto que yo les voy a decir, que se ve en las cartas, porque en las cartas se enseña mucho el trato al hermano pobre, ayudar al débil, sostener, amar, pero con hechos. Que la diferencia entre la institución eclesiástica, la comunidad de la iglesia y otras instituciones, otras instituciones seculares, clubes, sociedades, etcétera, cooperativas, y la iglesia, es que la iglesia, como una familia, es el organismo, no una organización. El organismo, porque es viva, hermano, donde hay equidad, donde se aspira a la equidad. Toda iglesia debería saber cuántas viudas y cuántos huérfanos hay en ella. ¿Usted me entiende? Toda iglesia. Un gobierno responsable de ancianos se va a preocupar por los más débiles de la iglesia. Es el corazón de Dios. ¿Cuántas viudas tenemos? ¿Cuántos pobres, cuántos huérfanos hay en la iglesia? Y después clasificar
¿Cuál pobre puede trabajar y se puede ganar ser independiente, solvente? ¿Cuál viuda verdaderamente, como le dijo Pablo a Timoteo, debe estar en la lista, que verdaderamente está sufriendo carencia? Y eso era los apóstoles edificaban la iglesia en esa visión de Cristo. Porque ese fue lo que también distinguió el ministerio de Cristo de los otros. Cristo, dice la palabra, que a veces le decía a Judas, saca algo de ahí, dáselo a los pobres, dice Juan. Entonces, por eso usted ve el cuidado de las viudas, el cuidado de los pobres, de los huérfanos en la iglesia primitiva. Porque era el amor expresado. Lamentablemente hoy la iglesia se ha convertido como en un emporio de negocio. La iglesia la han convertido en una empresa financiera donde todo está dirigido a una cúpula que se beneficia de la iglesia y a invertir el dinero en cosas y menos en la gente. Y eso ha dañado lo que es la médula del corazón del verdadero cristianismo, amado. Y oramos a Dios que Dios despierte. Cuando Pablo habla en 2 de Corintios, usted se lee capítulo 8 y 9 sobre las ofrendas para los pobres. Eso es algo sagrado, algo lindo. Mete a Dios y dice a Dios le agrada eso adora a Dios. Dice que Dios da a los que dan. Dios atiende a los que son generosos. Y hay una palabra ministrante. Cuando Pablo dice, y el objetivo de Dios en esto es que ninguno tenga más ni nadie tenga menos. Que hay una equidad. Diga la equidad. Es esencia del evangelio. Si yo como 3 veces al día y yo sé que un hermano solamente está comiendo 1 o 2 veces, yo quiero que él también coma 3. Si yo visto bien, representable, y yo veo un hermano, una hermanita que no tiene con qué vestirse, yo voy a compartir mi armario con ella, mi ropa con ella. Si yo tengo un auto, hay un hermano que está cogiendo tren en la nieve, agarrando sol, lluvia, porque no tiene quien la traiga, y yo vivo cerca o yo sé dónde vive, yo le voy a dar un ray a mi hermano y mi hermana para que llegue sobre 4 ruedas como yo también. No sobre 2 pies, sino sobre 4 ruedas. Denle un aplauso al Señor. Eso es reino. Eso es reino. Y por ahí todo eso. Entonces eso usted lo va a ver en las cartas de Pablo. Eso era medular en Pablo, amado. Que Dios nos ayude. Okay. Bien, volvamos ¿a dónde? A casa nos vamos, hermano. Ustedes están así, quieren seguir, ¿verdad? Quieren seguir. Después seguimos. Ve. La tarea. Ok. Miren. Aquí mismo donde nos quedamos, ahí continuamos. Y vamos a añadir lo que sigue también. Amén. Con la ayuda de Dios, cuando nos toque otra vez. Yo le di la tarea de leer Hechos. Pero todos tienen todos tienen el libro de compendio manual. Entonces, usted lo trajo hoy. Tómelo en su mano. Aquí, hermanos, vaya a la página 740. 740. Esa es la tarea para mi próxima clase, que usted va a tener tiempo para leer. Va a tener lectura. Saque tiempo y léase estas páginas, que no son muchas. Manual de la Biblia Hanley, página 740. Ponga una marquita con su lapicero donde dice Hechos 13 al 14, el primer viaje misionero de Pablo a Galacia, cerca del 45 al 48 después de Jesucristo. Usted va a leer desde esa página, empezando ahí, donde dice Hechos 13 al 14. ¿Lo ve? Un cuadrito ahí, rectangular. Entonces usted lee, siga conmigo, hasta el final hasta los 3 viajes, que es la página, le voy a mostrar ahora, la página 759. ¿Ok? Desde la 740 a la 759. Usted se va a leer los viajes de Pablo y va a ver dónde él fue, lo que hizo, resumidito, bonito, muy bien lo tiene el manual Hanley, y va a tener un cuadro de lo que vimos en los mapas. Y están los mapas atrás, están los mapas ahí, que la lectura le va a mostrar los mapas también. ¿Ok? Bien. Esa es la tarea para
nuestra próxima clase. Padre, gracias, te amamos. Nos has concedido una mañana fructífera y bendecida. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos ha permitido reanudar hoy el segundo cuatrimestre. Estamos avanzando. Tú seguirás dirigiendo y capacitándonos. Danos la gracia a nuestro pastor, a mi persona, para que podamos tener la fuerza de poder cada día cumplir con este deber sagrado. Y dale a los hermanos la fuerza y la gracia para perseverar recibiendo la enseñanza. Y que esto sea una semilla que ellos vean crecer en sus vidas, en su ministerio, en sus campos donde tú les has puesto. Y que puedan verse viviendo cada enseñanza. Gracias, ahora vamos a casa, condúcenos bajo tu protección. Tráenos mañana para poder adorarte y darte el culto debido a tu nombre. Glorifícate grandemente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Estamos despedidos.